Pero va, ahora sí pasemos a otras cosas. Ya por último, se cumplieron 25 años de South Park. Y yo la verdad no soy fan de South Park. De hecho, mi primer acercamiento a South Park fue yendo a Blockbuster en su momento. Vi el VHS de la película. Dije, ok, pues son unos animados. Eh, la vi, no entendí nada, pero sí, bueno, lo único que entendí es que era algo para adultos, el resto ya no recuerdo nada de ello. Vi algunos memes de South Park a lo largo de lo que ha existido. Creo que uno de los más famosillos es cuando juegan World of Warcraft. De ahí lo que es de César Milán, el encantador de perros. Y el clásico de Mataron a Kenny. Y creo que el más reciente que recuerdo es el de Tolkien, que entendí a qué hace referencia si quitas esa L. Fue de, no sabía eso del lenguaje en Estados Unidos cuando le dicen algo a una persona afroamericana token, es algo horrible. Y pues, sí, pues muchos chistes racistas que tienen ahí. Y creo que lo comentamos, el chiste de South Park es que no es que hagan una crítica tal cual, o sea, no es que sean el programa tal cual racista, sino critican a esas personas que sobrepiensan las cosas. Y creo que es cierto, también me acuerdo de este chiste, vi este corto en el que están padres de familia o algo así, y uno le dice a otro que es como latino, le dice, güey, luces cansado. Y llega el clásico padre americano y dice, güey, no le puedes decir eso a un latino. Dice, ¿por qué no? Porque decir que están cansados es caer en el estereotipo de que ellos trabajan en el campo y que se cansan y bla, bla, y es de, ok, entiendo cuál es la referencia, está cagada, sí, está un poco interesante el punto de vista. Pero bueno, ¿tú qué sabes de South Park, Jim? Pues los creadores son unos geniecillos ahí bastante buenos. ¿Mm? De entrada, no han tenido este fenómeno Simpsons y este fenómeno padre de familia que acaban mutando mucho en lo que eran. ¿Mm? Creo que South Park lo que ha hecho para mantenerse es son muy vigentes, entonces sacrifican el revisitar los episodios por traer lo que está de moda. Ujú, Entonces hay episodios que envejecen mal porque el tema que están tratando ya no es tan popular y ese es ujú, un riesgo al que se enfrentan y que pues es un riesgo que saben que conllevan, pero también son muy actuales. O sea, si tú vas viendo las temporadas conforme salen, se ujú, burlan de cosas que acaban de pasar y lo hacen muy puntual. Sus parodias son muy relevantes y de hecho hay episodios que sí han envejecido relativamente bien. Yo he visto algo, por ejemplo, donde se burlan de cómo funciona la religión mormona. mm, Es una joya porque sí te dicen es una estupidez en lo que está basado, pero al final, más allá de criticar a las personas que la siguen. eh, que la siguen, critican de dónde viene, pero al final uno de estos personajes sí te dice, o sea, yo nunca te quise cambiar mi religión, a mí esta religión me hizo de esta forma y por eso soy amable y por eso mi familia es feliz. Que tú hayas sido un imbécil al respecto ya es tu problema. Entonces, Ajá, creo que siempre juegan con esto de sí ser horribles, pero tratando de mostrar ambos lados de la historia y tampoco son personajes tan planos como pareciera que son. Otra cosa, otra licencia que tienen para jugar mucho es que uno de sus protagonistas es el gran villano. ajá, Cartman es horrible, ajá, pero dentro de lo horrible que es, te encasilla mucho el villano. Por lo general, muchos de los episodios es evitar que Cartman logre su cometido. ajá, Entonces eso es bastante curioso también y sí lleva ciertas consecuencias, o sea, es muy en tu cara de mira cómo luce alguien racista ajá, y hay gente que dice, es que Cartman es genial, no, espérame, no. Cartman es el villano y Sí, como personaje sí puede ser muy gracioso y fascinante, pero no es el modelo a seguir. es el humor Entonces negro. juegan mucho y no tienen miedo de burlarse de las cosas y creo que eso es bastante importante, que sí son un bastión ahí y más que critica mucho de la farándula de Estados Unidos que pareciera intocable y se van Ajá, desde eh, políticos, músicos, influencers y demás y lo hacen de manera puntual. Entonces son bastante relevantes
y Ajá, creo que sí quedarán ahí como un reflejo de la sociedad de Estados Unidos de los últimos 25 años. ajá, Y no han tenido miedo en burlarse de todo y de todos, y eso es bastante loable. O sea, al principio tenías un personaje como Chef que era tan políticamente incorrecto e incluso ayudaba a los niños, pero hasta donde tengo entendido se negó a participar en el episodio donde se burlaban de la cienciología, ajá, porque el actor de voz era parte de esta comunidad, entonces lo decidieron matarlo y burlarse de lo que tenían que burlarse. Se burlan de ajá, Disney, se burlan de muchas, muchas cosas, y creo que eh, siguen siendo un bastión para la gente que dice, es que ya no se puede hacer chistes de todo. Sí se puede, pero hay que hacerlos bien. ajá. Y ellos lo han mantenido fresco. Sí, porque en el caso del chef, a muchos les dolió porque era la conciencia de estos niños descarrilados, tenía buenos consejos y demás, pero como dice, sucedió eso y lo mataron de la forma más horrible al personaje y al punto que siguió esa cosa hasta el juego de Stick of Truth, creo, no me acuerdo, sí, creo que sí es el Stick of Truth. Este, y de ahí, digo, como dices, la comedia es muy interesante porque me acuerdo de que también una de las más recientes fue esta parte de que muestran en el futuro cómo serían ellos de adultos y manejan justamente lo que son los NFTs, cambio climático y la pandemia, justamente manejan todo lo que es la pandemia. Y está cagado porque Cartman resulta que se convierte a ser judío y es de, o sea, güey, es la hipocresía más grande al punto de que sí realmente se convirtió, o sea, siempre estás dudando, pero al parecer realmente sí lo logró, sí, sí lo hizo. Y cuando todo se reinicia y vuelve a la normalidad, o como debería de ser la línea del tiempo sin problemas, ahí sí la jodió, sí se jodió y es de, lo siento por él, pero en cierta forma sí se lo merecía, después de todos los años que estuvo atormentando a todos en el pueblo. Entonces sí es de, qué cagado en esa parte de South Park. Y No, y, digo, y eso es un ajá, reflejo de lo buenos escritores que son, porque quitaron un principal y siguió ajá, funcionando. Se cansaron del chiste de matar a Kenny, ajá, hasta que lo mataron por un par de temporadas definitivamente, y mandan a Butters a ser principal. Parece que la historia de los niños podría no darte tanto, y empiezas a darle foco al papá de Stan. O sea, está también sí, escrito que han podido irse hacia otros lados con personajes que ya existían, y lo han mantenido. En vez de darle promoción a Trump, todas las historias que iban sobre Trump fueron sobre uno de los maestros de los niños. ujú, Y ese personaje fue mutando para ser Donald Trump y acabó siendo el presidente. Y les dio la escritura para que llegara allá, y a su vez regresar a South Park y retomar el papel de maestro. Creo que sí, sí vale mucho la pena, porque si revisas Los Simpson ya parecen ser pequeños sketches de 5 minutos ajá, que no parecen ir a ningún lado. Family Guy son chiste tras chiste tras chiste tras chiste, pero realmente no hay un hilo conductor. Rick and Morty ha tenido episodios flojones cuando parecía que iba a ser el paso de estafeta de esto de la animación para adultos, pero vamos, a tu tercera, cuarta temporada ya tener episodios flojos, y es algo preocupante. Y South Park, te digo, o sea, sí hay episodios que han envejecido mal porque se burlaban de alguna situación que luego se esclareció, pero ujú, temporada con temporada, al menos la estructura de un episodio que cada consecuencia que pasa en el episodio te explica algo después, y no solo es chiste tras chiste tras chiste, burla tras burla tras burla, sino que son digamos que situaciones chistosas que sí te cuentan una historia. Creo que es bastante importante, y más porque se han ido a otros medios. Por ahí hicieron el musical de The Book of Mormon, que se burlaban seguían burlando de esta religión, y fueron bastante aclamados. Entonces, ajá, eh, qué bueno que vivimos en esta época en que ni la censura ni otro tipo de cuestiones han acabado con un proyecto de esta magnitud. Supongo que se mantendrá como la serie de animación que más maldiciones tiene. Ese es el récord Guinness que ostentan. Y vamos, o sea, por ahí decimos que desde que los Picapiedras existieron como una animación más para adultos, hasta los Simpson, que ya fueron como hasta cierto punto
la cumbre, pues sigan existiendo estos proyectos, ¿no? Si no existieran los Simpsons, si no existiera Padre de Familia, si no existiera South Park, tal vez no tendríamos Rick and Morty, tal vez no tendríamos ahora Mm, Close Enough, tal vez no tendríamos muchos productos que pareciera que ya alzan la mano para hacer la nueva animación para adultos, pero vamos, o sea, en el camino los Simpsons, South Park y Family Guy han dejado a bastantes que tuvieron chispazos, pero no se mantuvieron tan frescos. sí, y como dices, es producto de sus tiempos South Park y sirve para ver cómo algunas cosas funcionaban en su época. O sea, nada más tienes que ver en qué año se lanzó este episodio y decir, ok, ok, así eran las cosas en ese momento, ahora No, cambian de esta forma. Ajá, y y no han tenido miedo en desdecirse, ¿no? O sea, hay un ajá, episodio donde se burlan de Al Gore con el oso cerdo ah, humano, una cosa así era esta Mampig, bestia, que era ajá, una parodia, ajá, que era una parodia del calentamiento global y cómo Al Gore se volvía loco, y hay un episodio más reciente donde realmente sí aparece este ser humano y dicen, ¿saben qué? Al Gore siempre tuvo razón, ¿no? O sea, este ajá. monstruo siempre estuvo ahí y había que evitar que creciera tanto y pues es una bella forma de decir, pues sí, sí hay el calentamiento global, o sea, nos burlamos de Al Gore y su manera como que tan exagerada de centrar todo en eso, pero también pues hay que ser conscientes de que es algo que existe, ¿no? Sí, sí, y bueno, ya ahí para ir cerrando es de lo interesante de South Park es la animación que eligieron, porque es esta animación bastante simple, entre comillas, o sea, es muy flash, animación flash, por así decirlo, y lo que, es justamente lo que les permite lanzar el episodio así en chinga, nada más listo el modelo, los brazos, piernas, aquí está la animación, tema, guión, escenarios, aquí está, es un recorte de papel de niños, básicamente es eso. Y funciona a tal grado que salieron los dos juegos de South Park, que es la verdad, debo reconocer, son muy buenos. No los he jugado, he visto los gameplay y son un RPG excelentemente bien hechos. Tiene toda la comedia de South Park. Es simplemente el chiste al inicio de elige la dificultad. Desde, bueno, realmente no afecta la dificultad del juego, es nada más la dificultad que tendrás en la vida. Es un chiste horrible de Cartman, pero tiene razón. Muy buenos juegos, incluyen toda la comedia, como digo, tienen estos personajes crossover. Creo que uno de los jefes finales es Morgan Freeman. Digo, yo trabajé en retail, los trailers eran una locura y a lo que voy con ello es que teníamos que poner los trailers en pantalla y uno de los trailers era demasiado explícito que llegó un comunicado de la empresa que dijo no tienen que quitar ese trailer porque pues, nada, dijo quitarlo y todos fue de sí, entendemos cuál es el problema, porque está en la pantalla principal y no se debería de ver esas cosas. Cagado lo que hace South Park, muy bien por esta producción. Nuevamente, no es mi estilo, yo me quedo con Family Guy, creo que es lo más lejano que puedo llegar en cuanto a este tipo de cosas. El cinismo es más que nada lo que hace Family Guy, South Park es más directo. Es te dice exactamente cómo actúan es un racista y no teme decir, así son, güey, así los vas a conocer. No hay un punto medio como te lo pueden hacer otras cosas. Pero bueno, ¿algo más que añadir, Jim? Pues es de las pocas cosas por las que vale la pena pagar Paramount Plus, creo que está muy limitado aquí en México, pero Ajá. ya tiene todas las temporadas, entonces pues busquen ahí episodios los más relevantes. Yo lo he usado para ver, por ejemplo, ese del libro del Mormón, el de César Millán o algunos otros que sí Sí, son burlas ahí bastante interesantes. sí, Donde juegan béisbol y el papá de Stan se acaba agarrando a golpes, o sea, sí, tiene ahí ajá, críticas a cosas tan simplonas como los deportes infantiles que sí, funcionan bastante bien. que el Digo, chiste, luego abusan del humor escatológico, que del cual yo no soy fan, pero ajá, tienen sus momentos que vale la pena revisitar. sí, hay cosas que te pueden hacer reír, cosas que es de, tienen razón, se luce muy feo, pero tienen razón en ciertas cosas.